Bueno, saludo a nuestros lectores de revista Cronopio. Hoy tenemos el honor de estar con una escritora a quien yo personalmente admiro mucho, una de las más destacadas escritoras vivas de Colombia, editora también, considerada la madre de la literatura emergente en Colombia, ¿no? Como ponían ahí en esta entrevista tan querida de la Deutsche Welle, Lucía Donadío. Lucía Donadío es cucuteña de nacimiento, pero de familia de ascendencia italiana, escritora. Eres antropóloga, ¿no? De la Universidad de los Andes. Y bueno, ha escrito libros de poesía, de narrativa. Vamos a hablar de eso en este momentico. Pero bueno, Lucía, primero para empezar, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, hombre, no, gracias a ti, a Cronopio, que es una revista que quiero tanto y que pues tenemos este vínculo desde hace tantos años. Creo que somos casi mellizos y ustedes cumplen un poquito antes que nosotros los 15 años, ¿cierto? Ya casi. Ya tenemos 14 ya. Por eso, ¿y los 15 son cuando? Nosotros también. Somos del mismo año, nacimos en el 2009. Siempre recuerdo eso. Sí, es una alegría pues caminar juntos por estas caminos de las letras. Bueno, Lucía, bueno, tú eres descendiente de inmigrantes italianos. Entonces tu vida se ha movido entre los dos continentes, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es eso de ser un colombiano de ascendencia italiana? Porque el bagaje cultural pues lo marca uno. ¿Cómo vives tu forma de ser colombiana desde esa perspectiva? Bueno, eso ha ido cambiando con los años. Cuando yo era niña, pues sentía eso con mucha fuerza porque Medellín era una ciudad muy provinciana, aquí no había casi extranjeros y tener un apellido raro que no era ni Restrepo, ni Jaramillo, ni Gómez. Bueno, los apellidos usuales hacían que realmente pues me hacía sentir rara. Y yo creo que eso es una sensación que no se me quita del todo, pero que tal vez ha ido cambiando con los años, con la escritura misma. Yo creo que uno en la escritura pues intenta resolver a veces esos asuntos esas dificultades del desarraigo. Yo creo que yo me sentía como desarraigada, que no era de aquí, pero tampoco era de allá, porque Italia pues era el lugar de la familia de mi padre, de las vacaciones, de paseos, pero yo nunca vivía allá por largos periodos de tiempo, entonces tampoco me sentía de allá. Entonces esa dicotomía de no saber de dónde se es, yo creo que la padecen los inmigrantes y los hijos de inmigrantes, y eso es algo que se transmite un poco de generación en generación, pero bueno, aquí estamos. Bien, bien. Y eso me imagino que tuvo que ver un poco en tu decisión de estudiar antropología, que tú primero estudiaste antropología, ¿no? Claro que sí, yo creo que tuvo mucho que ver en eso, porque era como una búsqueda de mi origen, de mi ser, de a dónde pertenezco. Y a veces uno piensa que estudiando otros grupos uno puede, pero yo siempre sentí la antropología como que me gustaba de la antropología, como la etnografía, el diario de campo para mí era como, se convirtió luego en mi cuaderno de escritura diferente, pues, pero creo que llegar a que la antropología también me remitía como a lo antiguo. Italia para mí era la antigüedad, todas esas ruinas imponentes, tanto arte por todos lados, la música, la literatura. Entonces también era un mundo muy rico culturalmente. Entonces yo creo que sí, que la antropología fue una búsqueda en la pues, que me sirvió mucho. Y luego como yo me fui pues yendo hacia la literatura rápidamente, porque sentí que me sentía más a gusto entre libros de literatura que entre ruinas arqueológicas o entre estudios etnográficos, en fin. Y de hecho tú dices que tu principal oficio es ser lectora, ¿no?
que ese es tu principal oficio, lo dices. Como decía Borges, que él se sentía más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. ¿Tú de qué lecturas te sientes como más orgullosa? Pues mira, yo he leído mucho, yo siento que eso de ser lectora, o sea, yo ocupo más tiempo como lectora que como escritora, entonces, y es algo además que puedo hacer con facilidad. En cambio con ella hay que lidiar, no siempre, uno no siempre puede escribir, hay épocas en que uno no escribe mucho, no, las palabras no llegan, o los oficios no dejan que las palabras lleguen, otros oficios. Entonces, bueno, yo he leído mucho, pero ya se me olvida hasta lo que he leído, te cuento. Pues leí muchos clásicos, me encanta la poesía, eso sí, yo mantengo como la poesía cerca. Mis libros más amados son los libros de poesía que tengo en mi escritorio. Últimamente, por ejemplo, he leído a Ungaretti durante un tiempo muy largo. Yo creo que llevo como 2 años leyéndolo y releyéndolo. Bueno, tal vez también por lo de ser italiano, hijo de migrantes, él también. Eh, Pavese también me gusta mucho. No, leo poesía como si leyera oraciones o salmos o cantos. A veces siento que un poema para mí significa como una oración, eh, en el sentido de lo sagrado, de la compañía, uno a veces le pide al poema lo que no le puede pedir a Dios, porque creo más en el poema que en Dios. Hay muchas formas de hacer catarsis y de trascender. Hay muchas formas. Bueno, estamos aquí en el stand de Sílaba Editores, tu editorial. Estamos en la fiesta del libro de Medellín en este momento. Y bueno, cuéntanos así brevemente, ¿cuál fue tu motivación para haber hecho esta obra que se llama Sílaba Editores, que es hermana de Revista Cronopio? Bueno, pues mira, la motivación yo creo que es básicamente el amor por los libros, pero hubo un hecho fundamental en esa decisión, y es que la Secretaría de Cultura me llamó para que yo hiciera el trabajo de edición de un libro que se llama Buenos Aires, Portón de Medellín. Y yo en ese momento no trabajaba con ninguna editorial, y yo les dije, listo, yo hago el trabajo de edición, pero yo no tengo ninguna editorial. Ellos dijeron, no importa, nosotros pues lo distribuimos en bibliotecas, colegios, y lo obsequiamos. La alcaldía no puede vender libros, o está dentro de eso. Entonces, bueno, yo hice todo ese trabajo y me enamoré de ese libro porque es un libro muy, muy valioso, de una persona pues que se encerró a escribir un libro después de jubilarse como vendedor de la Nacional de Chocolates, Orlando Ramírez Casas, se llama el autor. Sí, Casas. Y cuando yo iba a entregar ese libro a la imprenta, sentí como un dolor. Yo dije, este es un libro huérfano, sin editor, y no lo van a vender en librerías, la gente no lo... Pues va a tener muy reducido el campo de los lectores. Ay, y yo dije, ¿y si hago una editorial? Y bueno, hablé con mi esposo, con hermanos, amigos, y todo el mundo me animó, y yo me embarqué en esa locura así sin pensarlo mucho. Ese fue el origen. Ahí está el origen, ¿no? Entonces, por eso es que decía la entrevistadora de Fuerza Latina y la Deutsche Welle, ¿no? Que eres como la mamá de la literatura emergente. Unos entrevistados algún chico que fue alumno mío en EAFI, pues que yo creo que eso ya es demasiado, pero bueno. Sí, de todas maneras, pues enfrentarse al mundo editorial tiene muchos desafíos, muchas dificultades, y aún así, pues has permanecido. Eso es una cosa encomiable. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la gran calidad de los textos que escoges, de los autores que publicas. Todo es muy bien cuidado, y eso es algo pues que es de destacar, y que puede explicar en buena medida por qué has permanecido hasta ahora, ¿no? Y bueno, y ya entrando también en tus propias publicaciones, por aquí había visto Alfabeto de Infancia, ¿no? Por aquí lo vi.
Y como mencionabas ahorita, a ti te gusta mucho explorar temas como la migración, como el desarraigo, como la cercanía con la muerte. O sea, cuando yo te leo, de las cosas que más me gustan de la manera en que tú escribes es esa belleza que le pones a las cosas, esa dulzura, esa combinación como entre lo melancólico y lo bello. Me gusta mucho ese estilo tuyo. Pero bueno, estos temas que exploras, que te gustan, ¿qué te lleva a abordar esa clase de temas en tus escritos? Ay, yo creo que los temas son lo escogen a uno, no es que yo los busque realmente. Por ejemplo, Alfabeto de Infancia nació en una época en que yo estaba teniendo muchos recuerdos de la infancia y soñaba con lugares de la casa de infancia y demás. Y bueno, fueron saliendo esos textos y se me ocurrió primero escribir los de las vocales y luego yo guardé eso mucho tiempo. Y sí, recuerdo que una vez tuve como un sueño con el barco, que sonaba la sirena de un barco. Bueno, el barco para mí tiene muchos significados porque mi padre llegó a Colombia en barco, hizo muchos viajes luego a Italia en barco, yo venía. Entonces, eh, el barco era como algo importantísimo y bueno, fueron apareciendo estos textos y yo dije, bueno, y si hago un alfabeto, decir un pequeño relato, porque realmente son textos muy cortos con cada uno de las letras del alfabeto y eso fue saliendo de una manera pues muy bella. Yo generalmente escribo de madrugada y yo creo que a esa hora como que las palabras me fluyen y sin embargo yo me demoré en sacar ese libro, lo dejé guardado. Yo siempre soy como cuidadosa con mis cosas, las engaveto, las voy mostrando de a poquito. Y algunas letras me dieron mucha dificultad, como la W, hasta que encontré el whisky, pues, y recordé que mi padre marcaba las botellas de whisky, es decir, para poder controlar que no nos las tomábamos, pues, entre mis hermanos y nosotros. Entonces, bueno, y así surgió ese libro, como de ese periodo. Y bueno, el de la muerte vino después, como a raíz de la muerte de un sobrino. Y bueno, ahí aparecieron también muchos recuerdos de muerte. Yo creo que es que los temas, dentro de uno hay una escritura que se va dando que no se ve, pero que es como la escritura interna, que es como el acercamiento de uno a ciertos asuntos que están ahí, uno va llegando a ellos y ahí es cuando ya empiezan a aflorar las palabras, digamos, cuando uno llega como a ese momento en que ya siente que, bueno, este tema me está jalando, este recuerdo, esta frase, este olor, a veces es un olor, un lugar. Y bueno, esas evocaciones, eso que tú dices entre la tristeza, entre la nostalgia y la belleza. Ah, no, eso sí, yo no sé cómo lo hago. Ay, sí, no sé, porque eso es tal vez un estilo que se va, como va saliendo, no sé, eso sí, no lo pienso mucho. Pero no a cualquiera le sale tan fácil. Ahorita hablabas de la importancia que tiene la poesía en tu vida, ¿no? Que es una parte esencial en tu vida. A ver, háblanos un poquito más de eso, esa relación tuya con la poesía y cómo influyen en el resto de tu escritura. Bueno, a ver, yo siento que la poesía no está solamente en los libros, sino pues está también como en la belleza, también en el dolor. Creo que la poesía es, no sé, como lo sagrado, lo sublime. Entonces, eh, siento que es también una compañía, un arrullo, un mar, no sé, lo poético es una presencia muy grande que yo no puedo como deletrear y decir qué es, pero decir que el lenguaje poético me llega mucho y que siento como
como que ese es el lenguaje que yo también quisiera hablar o quisiera escribir. Entonces yo creo que es ahí donde lo poético como que brota, fluye. No lo tengo muy claro, pero ahí está la poesía como, bueno, yo puedo hablar de la lectura poética, ¿cierto? Que es una presencia permanente, pero, pero no sé cómo resuena en mí, pero resuena enormemente. No, indudablemente está ahí presente, indudablemente está presente. Uno encuentra eh, sentido poético en tu prosa, se ve también. Ahí uno encuentra como esa búsqueda también de encontrar la belleza donde otros no la ven, que es lo que yo te señalaba ahorita, que tú eres capaz de verla en cosas tan duras como la muerte o el desarraigo, y aún así uno encuentra cierta belleza en la manera como tratas esos temas. Bueno, hablemos también de otra de tus obras, la más reciente, sea Adiós al mar del destierro, ¿no? Cuéntanos sobre esta novela. Bueno, esa novela me demoré como 20 años escribiéndola. Hice muchas versiones porque yo no quedaba contenta realmente. Eh, yo creo que yo necesitaba vivir más, eh, como madurar ciertos temas que la novela aborda, que son complejos y que no estaban listos en esos primeros borradores. Afortunadamente tuve paciencia, no me precipité a publicar antes de sentir que, pues yo he tratado de hacer eso siempre, antes de sentir que ese sí era el libro que yo quería. Bueno, uno siempre aspira a que el libro sea mejor de lo que logra. Eso pues es una realidad también que uno no es, eh, uno siempre siente un poquito de, bueno, no logré algo, pero que uno quede ya, digamos, contento, que sienta que pudo como hacer un recorrido por ciertos temas o asuntos y que la construcción le gusta y bueno, y también que le guste a otros. Yo siempre doy mis libros a leer a otras personas, pues uno no puede ser editor de uno mismo jamás. Entonces, pues yo le mostré ese libro a varias personas y me ayudaron mucho a resolver dificultades y el último capítulo fue el más difícil, me demoré mucho, pero finalmente pues lo logré como redondear, como más o menos quería. Eh, la novela tiene ese tono nostálgico de la mayoría de los personajes, que casi todos son inmigrantes italianos que llegan a Colombia en diferentes épocas, pues es como diferentes familias que llegan y que se enfrentan a lo que es la migración, que yo creo que es algo muy complejo y que cada cual intenta como resolverlo de alguna manera o tramitarlo, pero que yo creo que siempre son como situaciones un poco fallidas porque no se logra realmente, pero ahí está como esa variedad de personajes, de los que se olvidan el idioma, de los que sueñan con Italia día a día, en cambio los que no quieren saber nada de Italia. Me gusta como esos, yo viví mucho, lo veía en mi propia familia, esos contrastes, los que amaban Italia, los que la odiaban, los que, los que se adaptaban fácilmente a las costumbres de aquí, los que nunca se adaptaron, como unas gradaciones de la vida y del asunto muy complejas, que fue como bueno, lo que intenté pues como mostrar. Eh, bueno, yo creo que la novela también es la vida, la muerte, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, los hijos, pues tiene como muchas vertientes. Eso es como la novela. Pero bueno, es que de eso se trata la vida. Entonces podríamos decir, por lo que cuentas
todo el trabajo que pusiste, todo el empeño que pusiste en esta novela, que quizás sea la que ha tenido un impacto más significativo en tu carrera como escritora hasta ahora. Pues yo creo que sí, porque en general siempre se aprecia más la novela que el cuento o que la poesía, pues en general. Eh, para mí el cuento es muy valioso, la poesía, pero en general la gente aprecia más una novela. Y pues yo sinceramente pensé que esta novela no le iba a interesar a mucha gente por el tema, pues que aquí la emigración no ha sido muy grande y la mayoría de la gente pues es local, digamos, a excepción de algunos pocos. Y curiosamente la novela se ha recibido pues como ha sido bien recibida por los lectores, a la gente le gusta, a muchos tipos de gente. Entonces creo que la novela sí, pues sí ha tenido como un impacto más más grande, lo que tú dices, como en mi obra, porque los libros de cuentos han sido más pequeños y eso también la extensión parece que cuenta en páginas. Yo también pienso que es el trabajo pues de muchísimos años y tal vez eso también está ahí. Sí, claro, claro, son cosas distintas, ¿no? La estructura, la forma de hacerse, el cuento y la novela son muy distintos. Bueno, del 2020 acá, cuando se publicó ese libro, pues han transcurrido muchas cosas y como mencionas, pues esa novela está hecha de retazos de vida, ¿no? Bueno, y de lo que ha transcurrido desde entonces hasta acá, eso de pronto te habrá dado ideas para futuros proyectos literarios. ¿Tienes en mente algo en los próximos meses, en los próximos años en cuanto a producción escriturística? Ay, pues mira, ay, Andrés, a mí no me gusta adelantar nada cuando uno no sabe en qué va. O sea, yo sigo escribiendo, pero la escritura mía es un poquito errática. Yo mantengo un cuaderno de escritura o varios y escribo, pero no sé bien para dónde voy. Le he escrito algunos poemas a mi hijo Camilo, que murió pues por la época en que publiqué la novela y que fue pues una experiencia muy fuerte. Yo pienso que puede que venga un libro para Camilo, sobre Camilo, pues algo de eso siento que está ahí, pero todavía no es nada. Puede que sí, puede que no. No tengo certeza, pues, porque me falta, pues no me falta escritura, es decir, he estado encuadernada, puro cuaderno, pasando en limpio algunas cosas, pero todavía es un tema que además duele mucho y uno a veces necesita que pase un poquito el tiempo pues para poder escribir sobre algo tan doloroso. No es fácil abordarlo casi que con las lágrimas en los ojos, las lágrimas van cambiando, entonces ese puede ser algo que esté por ahí, pero no sé con certeza. Bueno, pero como lo mencionabas ahora, eso también puede ser una forma de hacer catarsis, pero ya irá saliendo, ¿no? Tú eres una escritora muy cuidadosa y sé que por eso te tomas tu tiempo para decidir publicar o no algo. Bueno, Lucía, no, es un gusto enorme, enorme tenerte aquí, un gusto enorme conocerte y bueno, maravilloso pues que nuestros lectores también se acerquen a Sílaba Editores, conozcan pues tus publicaciones, las de los autores de tu editorial. Y bueno, Lucía, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Jaime Andrés, gracias a la revista Cronopio que adoro con todo el corazón porque sé el esfuerzo que es hacer una revista y pues han hecho un trabajo hermoso durante tantísimos años y pues, bueno, también son unos guerreros, somos compañeros en esta guerra de las palabras y de la literatura y del arte, todo lo que hay detrás de los libros y las revistas culturales, que es complejo. Entonces, gracias por este encuentro tan bonito y abrazos para los otros cronopios. Bien, muchísimas gracias.